Muy bien, seguimos en cuarto intermedio. Les decíamos que teníamos una visita muy especial y un tema que nos preocupa, que es el tema de los accidentes. Y es por eso que está con nosotros el comisario principal Ricardo Gagliuzzi, licenciado en Accidentología Vial, jefe de la División de Accidentología Vial de la Policía de la Provincia de Entre Ríos. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Y comisario. los dejo en presencia de mis compañeros que van a charlar con usted. Muchas gracias. Bueno, una de las primeras preguntas que se nos ocurrió respecto a esta temática es ¿cuál es el estado de situación en la ciudad de Paraná respecto de los accidentes de tránsito? Bueno, tenemos una realidad que es digna de ser tratada, pero antes que nada me gustaría hacer una aclaración que va a ser muy importante también para la teleaudiencia, que es que debemos tratar como ciudadanos, como profesionales del área o como educadores de quienes fueran, de tratar de ir corrigiendo esto de la terminología accidente, sino que debemos utilizar la palabra siniestro. Y me explico, y me explayo por qué. La palabra accidente de tránsito, epistemológicamente hablando, y vinculado a todo a nuestra educación, a todo lo que hace al crecimiento de cualquier ser humano, siempre es utilizada al momento de tener un problema, pero al utilizarla queremos eximir de responsabilidad. Fue un accidente, no te enojes, fue un accidente, ¿sí? Entonces, no podemos seguir utilizando la palabra accidente al momento de un siniestro vial donde existe la responsabilidad, donde existe la culpa, ¿sí? Si lo vemos de la faz penal. Entonces, tenemos que utilizar las nuevas terminologías de estas corrientes educativas contemporáneas, donde el ISEF también define claramente a la palabra siniestro como un conjunto o una cadena de errores, ¿sí? Que ocurren en la vía pública entre unidades de tránsito, que trae aparejado daños, lesiones o la muerte en persona, y todas estas situaciones son perseguibles de instancia judicial. Entonces, la palabra siniestros viales es la palabra que debemos utilizar, fundada en esto que acabo de explicar. Obviamente, podemos compartirla o no, yo lo traigo a colación nomás como un dato no menor. Volviendo a la pregunta que Néstor me realizaba. Bueno, en la ciudad de Paraná nos encontramos ante una situación problemática, ¿sí? Una situación que ha traído muchos dolores, obviamente a muchas familias entrerrianas, paranaenses particularmente, donde estamos padeciendo la pérdida de vidas, de jóvenes, de personas adultas y de niños también en cuestiones del tránsito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando fuertemente en el control vehicular de motocicletas a partir del decreto de septiembre del 2014, donde era claramente visible que teníamos un índice accidentológico muy grande, pero particularmente en ese año, que es también algo que da un puntapié inicial a todo este desenlace, fue que como año tras año la causal primaria de siniestralidad vial es la no respetar la prioridad de paso de la mano derecha en una encrucijada no semaforizada. Eso estadísticamente, ¿sí? Año tras año siempre es la misma, la que mayor número de siniestros trae. ¿Ese es el principal problema en Paraná hoy? Sí, y en las grandes ciudades donde tenemos intersecciones de dos vías. ¿Es por desconocimiento del conductor o por imprudencia? Bien, cualquier conductor no profesional, un conductor común que tenga la licencia, sabe que la prioridad de paso es de la mano derecha en las intersecciones no semaforizadas. Lo establece el artículo 41 de la ley, lo establece todo bibliografía que usted lea en cuestiones de educación vial, pero al momento de llegar a la intersección es el problema, donde el principio de confianza no es respetado por el que ingresa por la derecha, vendría a ser, si tiene la confianza de ingresar, no es respetado el principio de responsabilidad del que ingresa por la izquierda, que es el de detener su vehículo, dejar pasar al que viene con el principio de confianza a pasar la mano por la derecha. Es decir, que uno va llegando a esa esquina sabiendo de que le tiene que dar prioridad, sí, y pasa y resulta que el otro no le dio ni lugar y ahí ocurren los accidentes. Exactamente, es una de las causales de mayor siniestralidad vial. Pero vuelvo a mi explicación anterior. En el 2013 y el 2014 tuvimos un gran problema estadístico, que el índice mayor era de giro a la izquierda. El giro a la izquierda cuando uno va por una vía y quiere ingresar a su garage. Entonces, mira hacia adelante, miraba hacia atrás, giraba a la izquierda y de repente una moto colisionaba en su lateral izquierdo o en su lateral derecho, se venía de frente porque no tenía luces, porque no era divisada por el conductor. Porque hay algo que entender muy importante en esto. La luz.
La luz, más allá de que te sirve para que vos veas por dónde vas, es para que te permita ser visto por los otros usuarios de la vía pública. Entonces, es eso lo que dio también un motivador empuje a salir el decreto y el control policial en las vías por el estado de circulación de las motocicletas. Es decir, más allá... Claro, discúlpeme que lo interrumpa. Es Sí, decir, Claudia. usted mencionaba lo de las luces, pero era porque había una época en la que, no sé por qué Exacto. razón, a las motos le sacaban las luces Bueno, principales. Nosotros acudimos a todos los siniestros con lesiones graves y muertos dentro de la División de Accidentología Vial de la Dirección Criminalística. Pero muchas veces los conductores estaban en el lugar. Por ejemplo, que se lesione el pasajero. Entonces el conductor estaba... Y en ese diálogo que generábamos, que pasaba y pedir la documentación, le preguntaba, ¿y por qué no tenés las luces? Porque no es que le faltaba la lámpara, sino que le faltaba el faro, el carenado. No sé, ustedes deben recordar también, porque vivimos en la misma ciudad. Y bueno, y me lo decían, no, porque así me gusta, porque así otras personas, o porque así me genera más adrenalina. No, porque así va la moda. Y nosotros llegamos a demostrar, hablando con los fiscales, hablando con nuestros superiores, obviamente, y con muchas personas que están involucradas en el tránsito hoy en el ambiente educativo, Universidad Autónoma de Entre Ríos, con una carrera de licenciatura en accidentología vial, con muchas personas que están queriendo involucrarse en esto, que era una moda. El control comenzó y las motos sin luces, sin carenado, se dejaron de ver en ese número. Sí. No quiere decir que ninguna más anda sin luces, porque seguimos teniendo motocicletas sin luces que se están realizando los controles policiales en pos de detectarlas y en pos de generar la infracción, ¿no es cierto? Porque en definitiva somos, en cierta forma, como colaboradores del Estado municipal. Una pregunta que se nos ocurrió cuando estábamos analizando, digamos, abordar este tema es, cuando ustedes abordan y analizan las estadísticas para determinar las responsabilidades en estos errores que terminan en un siniestro vial, ¿qué incidencia encuentran ustedes en lo que se denomina error humano por un lado y por otro lado la infraestructura vial, ya sea en la ciudad o en las rutas de la provincia? Muy bien. Un gran punto, ¿no es cierto? Dentro de ese fenómeno circulatorio que involucra al vehículo, al hombre, a la vía, a ser la ingeniería del tránsito, pero que están nucleadas por el movimiento y la velocidad, ¿sí? Nosotros establecemos en las causales periciales, que es, nosotros hacemos el análisis de los motivos por los cuales ocurre el siniestro, tenemos un gran índice, ¿sí? Un gran índice donde la imprudencia marca la tendencia. Tenemos una vía en rutas, ¿no es cierto? Vamos a hablar del tema rutas que tanto dolores de cabeza nos ha traído en estos últimos tiempos. Más que nada a la familia de las personas que han tenido que sufrir un siniestro, ¿no? Tenemos vías señalizadas, vías con cartelería vertical, horizontal, que sería la señalización horizontal, son todas las que están pintadas, la vertical es las que están en los carteles a la margen del camino. Tenemos banquinas no destalonadas, correctas, y sufrimos siniestros viales en nuestras rutas, pero porque la causal es la invasión de carril contrario. Entonces, al tener una invasión de carril contrario, como tuvimos en Crespo, que tuvimos que lamentar 3 vidas, sí. Al invadir carril contrario, estamos generando un conflicto en el tránsito superlativo, ¿no? Esa es una de las causas más recurrentes de accidentes de tránsito en ruta, ¿no es cierto? Es la causa más recurrente en ruta. Y en la ruta 14, hoy por hoy ya no tenemos que lamentar la invasión de carril contrario, pero tenemos el gran flagelo de los despistes y posteriores vuelcos, que sí viene de la mano ahí la velocidad, ¿sí? Porque en una invasión de carril contrario, yo hablaba con Claudia cuando estuvimos dialogando acerca de qué mencionar, qué era lo importante. Todas las personas o alguien que recién quiera conocer información sobre un siniestro vial te pregunta, ¿y a qué velocidad iba? ¿Y a qué velocidad iba? La velocidad es un factor importante, sí, obviamente. Pero si tenemos 2 vehículos que van a 120 kilómetros con velocidades permitidas, 120 kilómetros, 110 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, que es muchísima energía, pero ninguno invade el carril, pasan uno del otro lado, como en este instante están pasando los automóviles en la ruta. Pero al invadir el carril contrario, se genera el conflicto. ¿Hasta qué velocidad tiene control uno del auto? Bueno. Una persona como yo, como Néstor, bueno, pero que no somos grandes conductores, que somos
El Promedio. vehículo, Normal. es que lo que pasa es que esa pregunta depende de muchos factores. Primero, ¿qué vehículo tenés? ¿Qué condiciones tiene? Si vos tenés un auto de alta gama, no es lo mismo que manejes un auto que no sea de alta gama. Si vos tenés un auto de alta gama, pero tenés los neumáticos desinflados, ya deja de prestar de dar las prestaciones para lo que fue creado. Esa respuesta dependería o sería vinculada a un hecho en particular. Entonces, tenemos las características de la vía, la característica del vehículo, la característica de la persona. Cansancio, sueño, alcohol, distracción, iba con niño, no iba con niño, iba tomando mate, no iba tomando mate. ¿Se entiende? Y ahí podemos decir... ¿El celular? El celular, Néstor, el celular. ¿Cuántas veces cometemos el error? Porque acá nadie está exento. Todos estamos inmersos en la circulación. Ni ustedes, ni yo, ni nadie está exento de recibir una llamada telefónica, porque es urgente. Y bueno, y vos sabés que es urgente y la atendés o no, bueno, dependerá del conductor. Pero creo que nadie está exento de un mensajito, del audio, de la radio, ¿sí? Y bueno, todas esas distracciones harían entender hasta qué velocidad es controlable el vehículo. No sé si me expliqué, Marcelo. Perfecto. Sí. Comisario, me ha tocado estar en tribunales en algunas audiencias donde se han debatido homicidios culposos en los que ya el siniestro, utilizando la terminología que nos acaba de muy bien explicar, no era una colisión entre vehículos, sino un auto que embistió a un peatón que circulaba a la vera de la ruta o que intentaba cruzar la calzada. Y hablando de esto de errores que conducen a responsabilidades, ¿cuál es la responsabilidad del peatón? Porque también me ha tocado ver gente corriendo de noche en la ruta que no tiene nada fluorescente que permita divisarlo. Muchas veces se sorprende porque se encuentra con una persona que va corriendo, entrenando por la ruta. Como tuvimos que lamentar hace poquitos días, también el atropello de una persona acá en el acceso norte. Digamos, ahí el peatón también tiene algún tipo de responsabilidad, teniendo en cuenta que la máxima responsabilidad recae en quien conduce un vehículo por esa misma situación, ¿no? La ley es muy clara. Hay un artículo exclusivo que se llama peatón y discapacitado. El peatón sobre la senda peatonal tiene prioridad de paso. Si el semáforo de la vía que corre longitudinalmente al desplazamiento de ese peatón se pone con el semáforo en verde, el peatón tiene prioridad de paso al vehículo que está girando. El vehículo tiene que detenerse y pasa el peatón. El peatón no tiene prioridad de paso de cruzar por la mitad de la calle. No tiene prioridad. Ahí se encuentra el automóvil desplazándose por una vía. Se encuentra una responsabilidad del peatón por cruzar por cualquier lado. En la ruta, en semiautopistas y en autopistas está prohibido que se traslade en forma peatonal una persona por el costado, por sobre ella. En autopista imposible y en semiautopistas tampoco. La clasificación de autopista y semiautopista radica en que en una semiautopista hay vías que pueden ingresar a la principal, como ser el acceso norte, que se puede ser considerada semiautopista. Ahí no existe la posibilidad de que vayamos corriendo por la vera de la semiautopista. ¿Se entiende? En la ciudad están las veredas, donde tiene total dominio el peatón, ¿sí? Y la senda peatonal. Quiere decir que el peatón es una unidad de tránsito, así lo contempla la Ley Nacional de Tránsito. Es una unidad de tránsito más dentro de la circulación, que es el conjunto. En cada lugar tiene prioridad cada tipo de vehículo. Por ejemplo, en la ruta, el peatón está establecido de que en la ruta cómo cruzar y cómo no, siempre transversal a la vía, por la senda peatonal, pero la prioridad la tienen los automóviles. Una última pregunta, comisario. Para abordar esta compleja situación de los siniestros viales, ¿controles, educación vial o un mix de ambas acciones? No, ni un mix de ambas acciones, todas a la vez. Yo tuve la particularidad, tuve la gracia de poder participar en un seminario de posgrado en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la sustentabilidad en la movilidad. Y fue muy claro un español que escuchaba que él hablaba de lo que hacía a la seguridad vial. Y lo graficaba como un taburete de 3 patas, donde ninguna es más importante, todas son importantes, y una era la educación vial, muy importante, la ingeniería del tránsito, vehículos, vías, luces, árboles que no tapen la farola, ¿sí? Todo lo que hace la ingeniería del tránsito, y la tercera pata, control y sanción.
No es más importante el control y la sanción que la educación, y no es más importante la ingeniería del tránsito que el control y la sanción. Si no existe control y sanción, es donde el ser humano empieza a hacer uso de ese a mí nunca me pasa, no hay control y tomo alcohol. Lo hacen todos, lo hago yo también. Lo hacemos todos, Claudia. Claro, no es que yo estoy exento de esto. Nos cuesta. Tenemos una generación de por medio de... Yo siempre pongo como ejemplo a mis alumnos. Cuando yo viajaba con mis padres cuando era chiquito, y nadie usaba cinturón de seguridad. No. O por lo menos en mi familia cuando éramos chiquitos. Claro. Y hoy por hoy nosotros no salimos con nuestros hijos sin la sillita y correctamente fijada. Entonces, ¿vamos evolucionando? Sí, vamos evolucionando. Pero no, el tema es que la evolución se está llevando vidas. Y ahí es donde tenemos que, como actores de justicia, policía, municipalidad, educación, vialidad provincial, se está generando el Observatorio Vial Provincial, que venimos trabajando fuertemente dentro de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ya ayer tuvimos la reunión con los criminalísticos de la provincia para empezar a llenar los formularios para el Observatorio Vial Nacional. Hay muchas tareas que se están haciendo, pero debemos acelerarnos. Muy bien. Porque... Marcelo, la última. Gayusi hablaba de vidas y tengo rápidamente algunos datos de siniestros viales. Este año en la provincia de Entre Ríos, 82 muertos, según la policía de Entre Ríos, oficialmente en la provincia. Las dos ciudades con más problemas, Paraná y Concordia. 18 víctimas Paraná, 12 en la ciudad de Concordia. Comisario, muchísimas gracias por haber venido. La próxima vez que lo prometimos invitarlo otra vez porque hay muchos temas para tratar, porque hay muchas estadísticas que queremos conocer y ustedes están haciendo un trabajo desde el área que usted está al frente ahí en la accidentología vial realmente muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Claudia. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a una nueva pausa aquí en Cuarto Intermedio y ya volvemos con más información. Es lógico que para regalarle un sobrecito a tu nieto tengas que esperar que abra el banco porque te da julepe el cajero. No. Lógico es que saques plata del cajero con tu tarjeta de débito. Es fácil, es seguro. Y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Entre Ríos, acá, para vos. Este programa es presentado por Vicegobernación de la Provincia de Entre Ríos. Lanfranchi Abogados, Boris Cohen, Pablo Minetti, 422-4249. Doctor Andrés Basigalupo, abogado penalista, 154-62-1487. Doctores Cuyen Bartorelli, abogados, teléfono 431-5221. Marcos Rodríguez Allende, abogado, asuntos penales, Santiago del Estero y Malvinas, Paraná, 421-8598.